Bien, iniciamos un nuevo bloque de martes 12. Nos acompaña el ministro de Salud de la provincia, Adrián Pizzi. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy gentil. Recién llegado el hombre de una reunión importante en Buenos Aires que tiene que ver con las provincias y ese organismo donde se sientan todas juntas en una COFESA, ¿no? COFESA, Consejo Federal de Salud. Pero bueno, en un momento muy particular, Adrián, recorte, cambio de jerarquía para el Ministerio de Salud, un hecho creo que inédito en los últimos años en la historia nacional, y aparte de esto acompañado de cambios y recortes. Contanos un poco con qué conclusión volvés de Buenos Aires. Sí, yo creo que hubo todos los ministros se manifestaron algo molestos, porque también el Consejo Federal de Salud es un lugar que no solo es informativo, sino que se toman decisiones sobre la salud nacional, y en esto yo creo que ni el Consejo Federal de Salud ni el propio Ministro de Salud de la Nación habían sido consultados de la medida. Era una medida que venía más de arriba, y creo que uno de los primeros análisis que se hizo en esta reunión es, digamos, esta medida que, digamos, desde el punto de vista político nosotros la consideramos grave, errada, institucionalmente equivocada, porque, digamos, la mirada que se tiene es que alguien del gobierno nacional dice la salud no es importante, bajémosla de rango. Si bien, digamos, también se planteó que las estructuras, digamos, se planteó ayer que la estructura que tenía el Ministerio, todas las direcciones y todas las líneas de programa seguirían. La medida política está tomada, y ayer estuvo el secretario, digamos, de Salud de la Nación, que es Rubinstein, y estuvo la ministra unos 10-15 minutos, Carolina Stanley, en la cual la presentaron, pero que, digamos, en principio las cuestiones de salud terminarían en Rubinstein, digamos, como es natural. Aparentemente. Sí, por lo cual mucho no se entiende también cuál es, Pero digamos, para qué, es una contradicción, para qué, digamos, se bajó el ministerio si el presupuesto... El mismo... ¿Qué pasa si bajan las partidas? ¿No bajan las partidas ustedes? ¿O es lo que están mirando ahora? Yo, digamos, yo te voy a decir que yo creo cuando los recursos están en la provincia. Después, digamos, todo lo que se pueda decir, hoy nosotros, por supuesto, llevamos una cuestión bastante crítica. Se nos pidió también entender el escenario, digamos, lo cual yo en algún momento también planteé, bueno, pero el escenario no es una cosa que pasa sin querer, sino que para nosotros y para el entendimiento político que nosotros tenemos es un escenario que está construido así desde la política. Digamos, la política se construye de gestos políticos, de decisiones políticas y de hechos concretos. Digamos, esto es un escenario que no se da sin querer, que hoy pasó y estamos en una crisis sino que tiene un origen político en el Fondo Monetario, en los tarifazos, en el dólar, en la devaluación, en todas estas cosas que afectan, entre otras cosas, a la salud. Digamos, un poco esta fue la postura ante el Consejo Federal de Salud, y creo que muchos de los ministros, inclusive me llamó la atención que muchos de los ministros que pertenecían a provincias que podríamos decir que son oficialistas, plantearon hacer un documento donde planteemos el desacuerdo de que el ministerio haya sido bajado de categoría a secretaría. Usted había anticipado que uno de los planteos a hacer era esto de que les aseguren previsibilidad. Es decir, de golpe les pasó este año que dejan de bajar, bueno, vacunas, leche, lo de la leche fue un caso puntual. ¿Qué les han contestado ante este planteo? Todas las provincias ante esta situación, digamos, atraviesan la misma problemática de nosotros, anticonceptivos inyectables, leche. Bueno, particularmente el tema de la leche, la empresa proveedora a Nación se cayó, la empresa proveedora que estaría asignada a Chubut, y Chubut resultó ser una de las más desventajosas en este tema, pero ayer, después de batalear un poco y de tener unos ida y vuelta, nos asignaron 25.000 kilos de leche, que los tenemos que ir a buscar nosotros, digamos, no habitualmente vienen. Esto lo tenemos que ir a buscar nosotros, pero después... Sí, el flete corre por cuenta, digamos, el flete corre por cuenta de... Un costo más, sí, andamos digamos. buscando un camión, así que sí. Ahí lo voy a Colio, que está de camionero, vamos a ver si con algún Luisito contacto de podemos... tener Colio. Así que, no, y después, digamos, el tema anticonceptivo inyectable, vacunas, hay fondos que se asignan a las provincias a través del programa Incluir, que son los fondos que dan cobertura a las personas que tienen pensiones graciables y que
digamos, de alguna manera tendrían que estar pagándole los proveedores de diálisis, por ejemplo, entre otras cosas, los cuales a nosotros ya nos enviaron una carta de documento que no pueden sostener más la situación porque no se les paga, porque se devaluó, porque todos los costos de insumos son en dólares y, digamos, nos tendríamos que empezar a hacer cargo nosotros de cosas que se debería estar haciendo cargo la nación, lo cual le vamos a mandar una carta de documento para reconocimiento de deuda. Quizá lo asignemos nosotros, porque nosotros como salud pública somos garantes de la salud de las personas de esta provincia y no se puede dejar a nadie, por ejemplo, sin diálisis, y después lo cobraremos como deuda por economía, con algo que diseñemos con el Ministerio de Ahora, Economía. Adrián, ¿eso está ya definido que hay programas nacionales que van a empezar a cubrir las provincias, como el caso de Incluir, quieran o no? ¿Es una decisión política? Incluir salud, la decisión fue sacarlo del Ministerio y hoy está en la Agencia Nacional de Discapacidad, liderada por la vicepresidenta. Todos los ministros le planteamos a Rubinstein que él fuera intermediario y que, digamos, irían algunos ministros de provincias en representación de todo el COFESA a plantear cuál es la situación con el Incluir Salud, porque hay una deuda hoy con la provincia de 27 millones de pesos que digamos, Nación nos lo debe. Como así también con el programa Proteger, digamos, tiene valores en dólares, nos deben 1.700.030 dólares. Un número fresquito. ¿Y ese programa para qué es? ¿Para qué es? Es un programa de largo fortalecimiento de atención de enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que De es diabetes, creo que diabetes, hipertensión, cáncer. Con eso nosotros hemos comprado equipamiento y, digamos, Eso son no les- fondos se frescos debe. que se nos debe y que, bueno, nos informaron que lo iban a especificar, la deuda y que de acá, digamos, el planteo de Nación fue que de acá a fin de año estaría regularizado anticonceptivos, el tema de la vacuna del meningococo, que el calendario seguiría igual, que el año ¿No que... se saca la de los 11 años? No. Es una versión que digamos, corrió. no llegó. Sí, a ver, No vino. ¿viste cómo es? Yo en esto... Me parece que no les cree mucho. ¿Les cree mucho? No, yo no es que Pero no ¿para le creo. qué? Yo Dice creo que cuando sí. los recursos están en la provincia. O sea, yo defiendo lo que es de la provincia Pero y ¿te lo que venís- corresponde te viniste acá. tranquilo de la reunión del No, Congreso? yo me quedo tranquilo cuando las cosas llegan al ministerio y a mí me dicen, por ejemplo, se va a hacer la campaña de sarampión, tenemos Está todas las la vacunas en la vacuna. provincia. Listo. Digamos, listo. Ahí me quedo tranquilo. Si no, no. Bueno, porque por eso Digamos, si no, y además, no es que solo no me quedo tranquilo, sino que te diría que somos bastante vehementes para, así como trabajamos hacia adentro de la estructura, digamos, para afuera también somos bastante insistidores en decir estas cosas. A ver, la leche en un principio se planteó que iba a desarrollo social y que iba a ir por otra cosa que no era salud. Digamos, para nosotros, vos decís, bueno, el kilo de leche es una cosa que es sensible en el barrio, se da en el contexto del control del niño sano, de la embarazada, es una leche fortificada, no es la misma leche de, digamos, es un kilo no es una leche comercial, no es la que se compra en el súper. Y esto después de que hubo planteos varios de distintas provincias, entre ellos la nuestra, con una postura quizá bastante dura, no sé, o por lo menos inicialmente dura, fue para atrás. ¿Me entendés? Decir, no, bueno, se va a comprar, pero va a seguir siendo patrimonio de salud. Como tantas medidas, como que hay que patalear Entonces, como para... entonces estamos como permanentemente, por eso me decir, yo creo, yo en esto Pero también... es peligroso, digamos, que llegar a esa instancia. Yo en esto también creo que, digamos, si vos me preguntás, digamos, cuál es la ventaja de esto y que también nosotros lo planteamos, tenerlo a Rubinstein, un tipo reconocido en la salud pública, también nos allana un poco las discusiones. Es decir, en este marco y en este escenario donde hay responsabilidades y hay cosas que se han hecho y que, digamos, ante todas hemos tenido una postura, también tenerlo a Rubinstein, digamos, es un tipo que conoce la provincia, es sanitarista y cuando hablamos, digamos, quizá hablamos allanado en el camino de que estamos hablando del mismo idioma. Bueno, da para mucho el tema nacional, pero yo quiero aprovechar también la presencia de Pisi, si te parece, Ariel, cambiando un poquito la órbita provincial. Hoy hablábamos, había algunas protestas de gremios estatales que dicen, bueno, el único ámbito donde están habiendo pases a planta y se está cumpliendo con la paritaria es en salud. Hubo un pase ahora de 200,
esta última etapa, y ahora son los primeros que están arrancando con la paritaria también. Sí, no sé si está bueno ser el primero. Bueno, Tiene Habitual- paritaria pasado mañana, ¿no? Sí, hay paritarias el jueves. Habitualmente, viste que era educación, y después venía salud, policía. Sí. Digamos, bueno, ahora nosotros abrimos la discusión. También fuimos los primeros que cerramos paritaria El conflicto. en el marco del conflicto. Hubo algunas idas y vueltas y demás, pero pudimos cerrar. Y sí, vamos a abrir. A ver, digamos, para nosotros es algo que está bueno desde la gestión. Nos ha pedido el gobernador, yo cuando fui a preguntar, gobernador, sí, hay que abrir las paritarias, hay que tener una decisión. ¿Está fijado que se van a manejar por el índice de precio, que hay una actualización El IPC. automática o no, del IPC? Hay una cláusula que nosotros tenemos en el acta anterior, donde figura que el 20 de septiembre, digamos, se juntan las partes para abrir paritarias salariales nuevamente. Se había fijado esa fecha porque el 21 es el Día de la Sanidad, entonces dijeron, bueno, como el 21 es un día significativo, creo que también es simbólico que el 20 le demos la tranquilidad a los trabajadores de que abrimos paritaria. No significa que se cierre ese día. Yo creo que el contexto da para tener otro tipo de mesa de paritaria, da para que podamos, si bien digamos, el contexto económico es difícil y creo que todo lo que ha pasado, que es de público conocimiento, afecta de lleno al trabajador, a todos los trabajadores. Creo que hoy, digamos, el hecho de que podamos haber desandado algunos caminos y que nosotros, digamos, de alguna manera estuvimos siempre en paritaria, porque hay COPIX, hay paritaria de convenio. La semana pasada, la anterior, fue un día también histórico porque el convenio colectivo de trabajo que se firmó en algún momento fue retocado, digamos, o se empezaron a discutir algunos artículos en una paritaria que es la primera vez que se hace. Entonces venimos en un camino Si bastante... no me equivoco, lo único que firmó Quiroga en ese momento. ¿Se van a sentar de vuelta con Quiroga, con Umpanera? ¿Lo tienen definido ese tema no? Yo, digamos, esto es algo que fija la Secretaría de Trabajo. Personalmente me parece que nos tenemos que sentar con todos los sectores, porque todos tienen algo para aportar y en esto salud es un ministerio muy grande, tiene un espectro amplio de representación sindical y tiene también una complejidad en su estructura donde tiene 4 escalafones, 18 categorías, hay desde, digamos, gente de personal operativo hasta profesionales ultra especializados. Entonces creo que nosotros nos sentimos cómodos en la diversidad, no nos preocupa que haya... El tema es si ellos se quieren sentar todo, pero bueno. Ni hablar. Hay una responsabilidad de la otra parte también en la construcción. Esto fue algo que permanentemente lo estuvimos trabajando. Adrián, en la Patagonia los datos del año hablan de una gran cantidad de despidos, de bajas, de desempleo y de gente que ha perdido cobertura social. ¿Esto cómo repercute en la salud pública? El aumento de demanda en los hospitales ha crecido mucho en este último tiempo, por un lado. Y los que tienen cobertura social y que también utilizan la salud pública, ¿deben dinero al Estado? Mirá, yo creo que yo hace 4 meses que estoy en la gestión. Uno de los temas que inclusive tuvimos alguna reunión con Viviana Navarro, con la diputada en Comodoro, es ver, digamos, hay parte de las obras sociales sindicales le pagan a los hospitales nuestros a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, con un valor que fija la Superintendencia, que creo que ahora dio un aumento de un 20-25%. Hay una parte de recupero por ahí. Otra parte ceros, que de alguna manera con el presidente, con Miguel Arnaudo, el contador, tenemos un ida y vuelta muy bueno, y a partir de que él es gestión en ceros y yo en salud, hemos trabajado para que los fondos de ceros y las cápitas, nosotros tenemos los hospitales rurales que tienen cápitas, y hay hospitales que son los más grandes que les pagamos por prestación, se les paga por prestación. Entonces hemos recuperado, digamos, poner en funcionamiento esa rueda, donde le llega un fondo mensual tanto a los hospitales cabecera como a los hospitales rurales, que para nosotros es importantísimo. A veces estamos hablando de un monto de 50.000 pesos, pero para el hospital rural es pagar su vida cotidiana en el pueblo, ¿no? Y después tenemos
las obras sociales que son las prepagas, Ciudad Médica, Lobos y demás, con las cuales tenemos intenciones de salir a renegociar un poco los precios porque... ¿Les deben? No nos deben, pero le pagan al hospital Poco, público un valor que no es el que se paga en el ámbito privado, que quizá haya que sentarse con ellos y renegociar un intermedio, y esto particularmente en el hospital regional, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos únicos prestadores en algunos servicios que son trascendentales. Es decir, el otro día yo estuve en Comodoro Rivadavia en el servicio de pediatría, y también en el servicio de pediatría de acá, las terapias intensivas pediátricas son cosas que prestamos nosotros y no se prestan en el privado. Entonces, el hospital de Comodoro Rivadavia estaba pleno, con 40 camas, todas ocupadas, con la terapia intensiva pediátrica a pleno. A un niño le estaban haciendo una diálisis peritoneal, al otro le estaban haciendo otro procedimiento, había un politraumatizado, había, digamos, y vos ves que la producción de salud de ese lugar es, digamos, inmensa. Es a veces difícil demostrarle a la gente qué pasa ahí adentro, porque son lugares restringidos, que solo accede el que lo necesita, pero el que tiene un valor para la salud que es incalculable, y esto tiene que ser retribuido, digamos, por los financiadores en salud. Tenemos una mirada puesta en eso. Hace 4 meses que yo estoy en la gestión, tuvimos que desandar algunas cosas, pero ahora, digamos, estamos retomando la discusión sanitaria. Esto creo que es bueno para la estructura, y en este contexto lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera. Y por último, muy cortito, estaba viendo el informe de las obras paradas. Hay varias de hospitales, la de Rawson, por ejemplo, Santa Teresita. ¿Preocupa eso que se haya detenido esas ampliaciones que ustedes las necesitan? Nosotros tuvimos, nosotros ya tuvimos 2 reuniones haciendo un punteo de las obras, que son obras, la de Santa Teresita le falta muy poco, la del Hospital de Sarmiento, Hospital de Comodoro, bueno, algunas están en marcha, Hospital de Comodoro, Las Plumas, y por supuesto ya vamos llevando también la agenda de las obras que pretendemos presupuestar para el año que viene. ¿Y Trelew cómo está en el avance de obra del hospital? El hospital de Trelew tiene la parte licitada, que no es la totalidad del hospital, estaría terminada a mitad del año que viene, pero después viene una licitación nueva de toda una estructura, ¿no? Equipamiento, todo lo que es conexiones, tubería de calefacción, ascensores, digamos, es un hospital grande. Una de las cosas que hicimos ayer en Nación también, estuvimos hablando con el director de Recursos Físicos Nacional, que por ahí nos podría aportar una mirada a un hospital que va a ser complejo y que va a obligar a una redefinición de toda la estructura sanitaria de Trelew. Bueno, le agradecemos a Pizzi. Gracias, Adrián. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, era el ministro de Salud, Adrián Pizzi. Cerramos y ya viene Luis Colio de Camioneros.